Volvemos de este descanso, de este break en la Fiesta del Pensamiento 2021 desde Oveja Sucre y continuamos con la ponencia Por los Caminos que unen a los Montes de María y las sabanas del antiguo Bolívar Grande, en cabeza de Álvaro Rojano, quien es abogado e investigador histórico y cultural. Él ha participado con ensayos y crónicas para distintos medios como El Heraldo, la revista Latitud, La Libertad, el suplemento dominical de Barranquilla, El Informador y Hoy Diario del Magdalena. Además, tiene diversos libros interesantísimos publicados como es La música del Bajo Magdalena, Subregión Río, Municipio de Pedraza, Aproximaciones históricas, La Tambora Viva, música de la depresión momposina. Así que a continuación los dejamos con esta importante ponencia de Álvaro Rojano en esta Fiesta del Pensamiento 2021. En 1987, aprovechando un viaje a Bogotá para investigar en el Archivo Nacional sobre la historia de Pedraza, Magdalena, mi pueblo, visité al Museo del Oro, donde encontré que la pieza de oro destacada era un pectoral zenú hallado en Guaquirí. Esto me llevó a indagar qué tenían que ver los zenú con esa localidad ubicada a orillas del río Magdalena y que es un corregimiento del municipio de Pedraza, conociendo además que la zona había sido habitada por indios que al ser descubiertos fueron llamados Caribe y posteriormente como Chimilas. La respuesta la obtuve del antropólogo Reiner León, quien dice de ese lugar, abro comillas, el basural de Guaquirí está más o menos equidistante de tres áreas muy importantes de la ecología colombiana en el área del Canal del Dique, con sitios como Mates, Pomares y Puerto Hormiga, en el área de Malambo y además el área de la depresión momposina. La proximidad geográfica con estas áreas hace creer la posibilidad de relaciones culturales entre ellas, cierro comillas. Las relaciones entre zenú y Chimira fueron permanentes e inmemoriales, tal y como lo plantean las antropólogas Clemencia Plazas de Nieto, Ana María Falchetti de Sáenz y Juanita Sáenz. Lo hacen basadas en descubrimientos hechos en el complejo cerámico Las Palmas, ubicado en el río San Jorge, donde encontraron cerámica perteneciente quizás al grupo Malebú. Este grupo indígena, llamado después como Chimila, según estas investigadoras, se extendió hasta las cercanías de San Marcos Sucre, penetración que comenzó desde el siglo IV antes de nuestra era. Los zenú, por su parte, estaban divididos políticamente en tres jurisdicciones que se extendían desde el Valle del Sinú hasta el Magdalena y por el sur hasta las montañas de Antioquia. Los Malebú, según Gerard Richard Dolmatov, también habitaban entre Tamalameque y las desembocaduras del río Magdalena. Las relaciones culturales, comerciales entre zenú, Malebú, Tairona y Mocaná, de Malambo y Calamar, además de Chimila, según Falborda, datan de 4.000 años. El punto de encuentro era la barranca de Zambrano, hasta donde los Malebú de distintas regiones, expertos en navegación por el río, llegaban a hacer intercambios. Por eso no es casual que hubieran hallado el pectoral zenú en Guaquirí, lugar donde las antropólogas Plazas y Falchetti encontraron cerámicas del complejo Plato Zambrano. Para Rachel, Zambrano en tiempos prehistóricos fue un lugar de excepcional importancia donde convergieron múltiples influencias procedentes del Sinú, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del interior del país y otras zonas más, conservándose en su geología un récord ininterrumpido de 4.000 años. Desde tiempos prehistóricos existen caminos que van
desde el río Magdalena hacia los montes de María y las antiguas sabanas de Bolívar. Fue por donde viajó la gaita como instrumento musical que usaban los malebús de la villa de Tenerife y los zenú, quienes junto a los mocaná y pocaboys habitaban en los montes de María. La presencia de la gaita en el río se encuentra sustentada en un documento datado en Tenerife en 1578, en el que se dice que los malebú usaban gaitas que acompañaban tocando de un tambor y un sonajero. Fueron estos caminos los que llevaron a habitantes de los montes de María hacia el lado oriental del río Magdalena para tras hacer parte de esas comunidades, conformar agrupaciones musicales utilizando la gaita. Sucedió en Plato, en Tenerife, donde los Galindo de San Jacinto, los Hernández de San Juan Nepomuceno y los Vargas de El Guamo fueron connotados gaiteros. Eran los mismos caminos que utilizaron los viajeros por el río Magdalena, los que iban y venían de los montes de María en los tiempos en que era la arteria fundamental de Colombia. Por ellos vieron transitar mulos llevando el equipaje de Clemente Manuel Zavala rumbo a San Jacinto, entre ellos baúles llenos de libros. Una de esas rutas era la que pretendían utilizar para llevar a cabo el proyecto de ferrocarril que uniría al Carmen con Zambrano. En ese viaje a Bogotá también descubrí que fueron familias oriundas de los Montes de María con las que Pablo José Torregrosa y Escalante fundó en 1791 a San Pablo de Pedraza, a orillas del río Magdalena, en la gobernación de Santa Marta. Los hizo con personas que tenían los siguientes apellidos: de Ávila, Echavarría, Contreras, Arraga, Barrusco, Montes, Fontalvo, Santander, Álvarez, Angulo, Parra, de la Maza, Polo, Gómez, Albino, Junco, Altaona, muchos de ellos tradicionales en los Montes de María. Estos habían llegado a un lugar deshabitado que llamaban Pedraza en 1786, dedicándose al cultivo del campo y a la cría de animales domésticos. Eran arrochelados, término que utilizan para referirse a los pobladores por lo general pobres, cuya organización social y espacial no se ajustaba a los parámetros establecidos por el Estado colonial. Fue el arrochelamiento el propósito de la mayoría de las fundaciones de las comunidades existentes a ambas orillas del Río Grande de la Magdalena. El desplazamiento de un lugar a otro no se detuvo. Sucedió cuando en 1850 fue puesto a servicio el nuevo canal del dique, cuya boca fue abierta en inmediaciones al playón Gamarra, donde surgió la población de Calamar. Barranca Nueva, que hasta entonces había sido el puerto de Cartagena en el río Magdalena, por estar en la boca del canal, vio cómo 1.765 personas, las 2.719 que entonces la habitaban, emigraron hacia otros lugares del Caribe. Un grupo de importantes de estos se fueron para el Carmen, donde la bonanza tabacalera dejaba réditos a productores y beneficios económicos a los cultivadores. Esta localidad vivía el boom tabacalero desde la caída de la producción en Ambalema. Las guerras sucedidas en el siglo XIX, el cólera morbo, entre otras razones, fueron dinamizadoras de procesos migratorios, los que explica la llegada de distintas familias asentadas en los Montes de María hasta la orilla del río. Sucedió con miembros de las familias Osorio y Castellón de San Juan de Nepomuceno, quienes aparecen relacionados en un censo realizado en Pedraza en 1853.
Hubo otros hechos que al finales del siglo XIX dinamizaron la emigración de personas o grupos de personas de los Montes de María hacia el lado oriental del río Magdalena, como el decaimiento de la producción tabacalera, la guerra de los 1000 días y la explotación de la pulpa de los árboles de bálsamo. Desplazamiento que condujo al surgimiento de algunas poblaciones a orillas del río y en el centro del departamento del Magdalena. Una de ellas, Real del Obispo, nacida en antiguas tierras de la Iglesia Católica, hasta donde llegaron familias como Polo, Anaya, de León, las que se dedicaron a recoger bálsamo. A este lugar debieron llegar a través del camino que va del Guamo hasta Nervití, o del que construyó de la Torre y Miranda y que termina en San Agustín, a la orilla del río, lugar al que le dio la condición de puerto de los pueblos que refundó en los Montes de María y las Sabanas. Sobre la influencia de esta y otras familias de origen montemariano en el surgimiento de poblaciones como Chibolo, relataba el acordeonero Pacho Rada, abro comillas: los habitantes de Real del Obispo iban a las montañas a recoger bálsamo. La gente hacía ranchería en los montes, en cualquier parte dormían. Entonces llegaron a una ranchería. Había un palo de Santa Cruz, ese que llaman gusanero. Entonces ahí hicieron su ranchería y cuando iban para allá decían: vamos para la ranchería del Chibolo. Ahí formalizaron el pueblo y ya no era Santa Cruz, sino Chibolo, cierro comillas. El bálsamo también se encuentra relacionado con el surgimiento del difícil en el centro del departamento del Magdalena, donde llegaron chiboleros buscando refugio en tiempos de la guerra de los 1000 días. De ahí que sea usual encontrar en ese lugar apellidos como Pacheco, Castro, Mesa, Gámez, Campo, León, Barraza, originarios de los Montes de María. Fueron recolectores de ese producto personas originarias de la misma subregión bolivarense, encabezados por Fernando Liñán Aroca, quienes se establecieron en un lugar donde surgió Granada Magdalena. En ese mismo tiempo llegaron a Pedraza familias originarias de la zona geográfica del departamento de Bolívar, como Castillo, Morales, Guzmán, Pacheco, motivados por otras razones. Los que se mudaron llevaron consigo prácticas alimenticias que las relaciones con otros grupos humanos fueron moldeando. No olvidemos que las características del lugar donde te ubicas muchas veces modifica las prácticas culinarias que conoces. Por eso, pese a la vecindad entre los Montes de María y la Sabana y el río Magdalena, y la evidente presencia de montemarianos en las orillas de la arteria fundamental, encontramos, por ejemplo, que el ñame, como tubérculo identificatorio de la primera subregión, es de escaso consumo en las localidades ubicadas en esta arteria. Sin embargo, es este tubérculo uno de los apetecidos para la elaboración de dulces en ambas regiones, las que comparten sabores y formas de procedimiento de la gama que existe, todo en tiempos de Semana Santa. En lo que encontramos diferencia es en la fabricación de algunas galletas, aunque hay un creciente consumo de la carmera en algunos lugares del río Magdalena. Negros, indios y españoles dejaron sus huellas en la cocina tradicional del Caribe colombiano. Las que hacen aproximaciones a ambas regiones,
por lo que existe identidad en la manera de procesar y consumir los lácteos, de preparar y comer las carnes de cerdo y reses. En ambos lugares la yuca hace de parte fundamental de la dieta. Sin embargo, existen diferencias en el consumo de pescado. Los caminos a los que nos hemos venido refiriendo fueron los utilizados por los acordeonistas Pacho Rada y Abel Antonio Villa para llevar su música a los Montes de María. Por ello, estos y otros acordeoneros fueron al Guamo, a San Jacinto, donde recibieron el apoyo por parte de algunos de sus habitantes en tiempos en que esta música era marginal. Esos caminos fueron los que permitieron que el acordeonero Eugenio Gil conociera y tuviera como su principal motivador para interpretar música vallenata a Abel Antonio Villa. Fueron estos los que llevaron a este último acordeonero a las sabanas del antiguo Bolívar, donde Alfredo Gutiérrez lo conoció y lo hizo su referente musical. Eran los que abordaba Pacho Rada en burro con sus mujeres y sus acordeones para ir a San Jacinto y los que permitieron que se convirtieran en un modelo musical de Andrés Landero, la máxima figura del acordeón montemariano y un referente cultural colombiano en el exterior. Fueron los que tomó el maestro de música riano Rafael Arturo Medina Rodríguez para residenciarse en el Carmen, donde abrió una escuela de música a la que asistieron alumnos de la talla de José Flores Tapias, José María Montes, Teófilo Sánchez, del maestro Vicente Caro, Antonio Cabezas, entre otros, cuyos aportes a la música de viento en la sabana y los montes de María ha sido fundamental. No olvidemos que Flores y Tapias fundaron las primeras bandas de viento en esa localidad. Es de Medina de quien algunas personas aseguran que sentó las bases para el nacimiento del porro sabanero. Sostienen en Plato que entre los montemarianos y ellos comparten términos o dichos. Pero más allá nos une la forma de hablar rápida, suprimiendo letras y acentuando palabras. También circunstancias como el de identificar a las personas por su nombre, agregándole el de su madre o marido. El libro Lírica Cuántica tiene su presentación aquí en la Fiesta del Pensamiento 2021 desde Ovejas.